Está con nosotros aquí en el estudio y me da mucho gusto saludar al periodista Ricardo Ravelo, por cierto, un periodista especializado en temas de seguridad. Mi querido Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en tenerte muchas aquí en gracias. El Heraldo, bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Hay un tema que nos llama poderosamente la atención ahora que están todas estas manifestaciones de la Policía Federal, el papel de un Genaro García Luna en los tiempos en los que fue el secretario de Seguridad Pública Federal. ¿Qué es lo que podemos recopilar de esto y que podamos de alguna manera relacionar con todas estas manifestaciones que tenemos ahora de la Policía Federal? Bueno, es un personaje trascendente que obviamente marca una etapa oscura de la Policía Federal, ya sea la AFI, la PFP, es decir, todas estas estructuras policíacas fueron creación suya y se pusieron en marcha a partir del sexenio de Vicente Fox y operaron, bueno, hasta ahora con la Policía Federal, a la que le consideran solamente va a tener una vida de 18 meses de aquí en adelante, ¿no? Pero estas etapas dan cuenta de una estructura policíaca que se vinculó al crimen organizado, que operó al servicio del cártel de Sinaloa, por ejemplo, en Guerrero y en el norte, otros estados del norte del país, donde los propios agentes servían a estas organizaciones criminales para desaparecer personas, para secuestrar a rivales del cártel de Sinaloa, y en muchos casos operaban como sicarios. Esta era la Policía Federal que encabezaba Genaro García Luna en estos por lo menos 2 sexenios panistas. Ahora, si hay ese antecedente de la Policía Federal, ¿cuál es la razón por la cual un López Obrador los está integrando a la Guardia Nacional? Esa es la gran pregunta que me parece que nos tiene que responder el propio presidente. Es decir, cuando estamos hablando de que la Policía Federal se va a fusionar o se va a incorporar más bien a la Guardia Nacional, lo que no nos han dicho es si ya se llevaron a cabo los controles, las revisiones del perfil de cada policía, si son aptos o no son aptos, si hay adicción a drogas, si hay vínculos con crimen organizado, cuál es su situación patrimonial de cada uno de los elementos, para tener garantía de una transparencia y de una operación eficaz ya como parte de la Guardia Nacional. Es decir, no hemos conocido hasta ahora un proyecto de depuración policíaca previo a la creación de la Guardia Nacional, ni a nivel federal, ni a nivel de los estados, porque ahí está todavía peor la situación. Es decir, nos han hablado de que la Guardia Nacional se va a coordinar con las estructuras policíacas estatales y municipales, pero hay que decir que el 80% de estas corporaciones policíacas están al servicio del crimen organizado. No operan en función ni para la sociedad, sino para poderes fácticos. Pues qué situación tan grave, porque si por un lado tenemos la inclusión de la PFP a la Guardia Nacional, pero por otro lado el propio presidente habla de que son corruptos, de que están podridos, que no estaban a la altura, es el concepto a partir del día de hoy. ¿Eso lo dice López Obrador por lo que él sabe, por lo que conoce o por lo que le dicen tanto el Ejército como la Marina, Ricardo? Yo creo que tienen un diagnóstico, es decir, por eso se disuelve la Policía Federal o está en vías de ocurrir, porque saben que es una policía que se contaminó. Lo que me parece un grave error es que a sabiendas de que las cosas están descompuestas, pues de esta estructura contaminada alimenten a la Guardia Nacional para convertirla en la única policía nacional, ¿no? Sí, no tiene sentido, ¿no? Contaminar a la Guardia Nacional con elementos contaminados. Ahora no son todos, ¿no, Ricardo? No son todos, pero bueno, si analizamos, por ejemplo, los agentes que estuvieron adscritos al norte del país, pues buena parte de estas células policíacas que operaron en estas regiones, con una gran actividad de crimen organizado, terminaron coludidas. Terminaron coludidas sus mandos, obviamente mandos medios, altos. Hoy en día, de acuerdo con el propio análisis que ha hecho el Senado de la República del 2010 a la fecha, hablan de que, bueno, por lo menos el 75 u 80% de esta estructura policíaca no es confiable, ¿no? No es, Ahora, Genaro García Luna tiene que responder ciertas preguntas, ¿no? Ahora, ¿quién puede llamarlo a contestar esas preguntas? Yo creo que no solamente, Martín, debe de ser llamado a responder, sino debe de ser enjuiciado.
Debe ser enjuiciado. Debe ser enjuiciado porque además hay que recordar que él es uno de los exfuncionarios federales que aparece acusado directamente en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, y que estos sobornos obviamente ocurrían para frenar las acciones de la policía y que les permitieran al cártel de Sinaloa operar el tráfico de drogas con libertad. Y además, bueno, en expedientes que se integró en la propia PGR, hoy FGR, hay evidencias, datos de cómo, por ejemplo, García Luna estaba protegiendo, por ejemplo, a Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, a otros miembros de ese cártel durante los sexenios de Fox y Calderón. Pues vamos a estar muy atentos de las investigaciones periodísticas que estés realizando, Ricardo, y ver si este llamado o esta petición de juicio contra Genaro García Luna verdaderamente fructifica. Yo lo que no entiendo es por qué el presidente no es asertivo a decir no entra a la Policía Federal porque nos va a contaminar al Ejército y la Marina, y visualicemos otro tipo de Guardia Nacional. Pero pues veremos finalmente qué es lo que decide esta semana, ¿no? O por lo menos someter a la policía a una depuración para que los elementos que no estén realmente corrompidos, pues sí pasen a formar parte de la Guardia Nacional. Muy bien, pues Ricardo Ravelo, muchas gracias. Muy interesante lo que nos has traído el día de hoy. Gracias. Ricardo Ravelo, periodista, hoy aquí en el Heraldo Noticias.